que, mira, desde mi punto de vista y luego de analizar las cifras, estamos peor que en el tiempo de la pandemia. Y estamos ya en los estudios centrales de Exitosa, aquí en Chorrillos, con Daniel Hermoso. Él es director de las MIPES Unidas del Perú, que nos va a dar su reacción de este mensaje que ha tenido la presidenta de la República, Dina Boluarte, esta promesa de inyección económica y además de traer este programa de Reactiva Perú nuevamente para ustedes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, pero la verdad es que nos suena a un cuento ya contado y una vivencia ya vivida, porque como tú entenderás, en este momento los créditos garantizados del Estado, Reactiva, Impulsa, cualquiera sea el nombre, apuntan a que la MIPE siga endeudándose cuando realmente el problema no está en generar recursos para poder invertir, el problema está en que no hay consumo. La famosa o temida palabra recesión, que el ministro de Economía le tiene mucho miedo, realmente está existiendo. Probablemente si nosotros promediamos todas las regiones, incluido Lima, pues obviamente técnicamente todavía no estamos en una recesión. Pero si tú comienzas a observar el comportamiento económico de las regiones, ahí te vas a dar cuenta que ya hace mucho tiempo están viviendo una etapa recesiva muy fuerte. Ejemplo, Susana Saldaña, que está saliendo a convocar una marcha para el día de mañana, ha declarado hace unas semanas que Gamarra está más o menos al 40% de lo que significaría su facturación al año, cuando a estas alturas del año deberían estar sobre el 60-70%. Eso es Lima, pero Puno no llega ni al 20% de su facturación. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de la situación económica del país, pensamos que el Perú es Lima y no es así. Claro, en su momento, en tiempos de pandemia, por ejemplo, se cuestionaba tanto que hacían falta muchas camas para hospitalizados. Y en Villa El Salvador dijeron, aquí podemos fabricarlas, y el gobierno no quiso comprarlas. En Gamarra dijeron, nosotros podemos dar las sábanas, uniforme que necesitan, lo que puedan requerir nosotros fabricamos, y el gobierno no los quiso comprar. Ante esa situación, sale la situación crítica a las MIPES y ahora el gobierno dice, ahora sí, como si la presidenta habría dicho, ahora sí de verdad les vamos a comprar a las MIPES. 1.000 millones de soles, todos los niveles de gobierno van a comprarle a las MIPES para que de esta forma se pueda dinamizar la economía. ¿Creen ustedes en ese ofrecimiento? A ver, mira, el 5 o 7 de febrero salió un decreto de urgencia, el 005, que se asignaba 176 millones para la compra de uniformes de la Policía Nacional, ¿no? Recién esta semana se está convocando el calzado, que es más o menos 16 millones, 17 millones, recién, desde febrero. Y todavía no se ha concluido el expediente técnico de los uniformes. Entonces, si esto estamos hablando de un decreto de urgencia de febrero de este año... ¿Qué tal urgencia? Entonces, sí, pues, entonces estos 1.000 millones con la capacidad que en este momento está demostrando y la poca empatía que están demostrando algunos funcionarios del gobierno con relación a acelerar procesos. Es cierto que la administración pública tiene una serie de normas, pero si estamos en tiempos de crisis económica, mira, desde mi punto de vista y luego de analizar las cifras, estamos peor que en el tiempo de la pandemia. Estamos peor que en el tiempo de la pandemia en cuanto a mortandad empresarial se refiere, ¿no? Entonces yo creo que debe haber un poco más de empatía, porque si se ofrecen cosas, me envuelve mucho a las primeras piedras. Colocas la primera piedra, nunca te entregas el colegio, nunca entregas la carretera, ¿no? Y el problema es que necesitamos velocidad. ¿Por qué Gamarra está protestando? No solamente por el tema de seguridad. La presidenta que hoy prometió hacer compras a las MIPES a través de Compra Mi Perú por 1.000 millones de soles es la misma que firmó el decreto de urgencia en febrero, que hasta el momento no compra ni un solo centavo. Hasta ahora no se ha ejecutado un sol de ese dinero, ni un sol. Se está recién haciendo la convocatoria de un artículo. Faltan todavía 100 y pico de artículos. Entonces imagínate la lentitud con la que se está yendo. Entonces, estos anuncios sí nos suenan bonitos, nos suenan bien, es expectante. La gente que no está metida en esto probablemente dirá que bien, el gobierno está haciendo algo por las MIPES. Pero en concreto, la lentitud que existe de parte de los funcionarios públicos, realmente no creo que eso tenga un efecto contundente para recuperar las MIPES. Y ahora entiendo por qué usted dice que estamos peor que en la pandemia, porque en la pandemia no teníamos el factor de la delincuencia. Ahora sí, y son justamente la pequeña y la mediana empresa el que se ve afectado por delitos como extorsión y cobro de cupos, y algunos han tenido que cerrar. Algunos por el miedo o la primera amenaza cierran completamente, y tenemos no solamente el empresario, sino toda la cadena de trabajo perjudicada. ¿Qué solución, además de lo que ha dicho de poner policías en Gamarra? Así no vamos a solucionar el problema. Nosotros hace 2 años, justo saliendo de la pandemia, cuando empezaron los créditos Reactiva, FAEMIP, etcétera,
nosotros ya sabíamos que eso no iba a llegar a todas las MIPES. Y aproximadamente, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, llegaron a 500.000 de MIPES, llegaron los créditos garantizados en el año 2021, ¿correcto? Pero somos 2.600.000 y las 2.100.000, ¿quién las está atendiendo? Ese es el problema de fondo. Nosotros solicitamos, si tú revisas los Twitter de esa época de nosotros, te vas a dar cuenta que nosotros decimos, esto no va a llegar a todos porque no califican las MIPES, aún no tienen problemas crediticios, o sea, no están en Infocorp, pero no calificaban justamente por la estructura empresarial que tiene nuestro sector. 1 millón de MIPES están en el régimen RUS, no están en el régimen general, no facturan. O sea, Entregan boletas, entregan de boletas esquina. y obviamente no califican para los préstamos garantizados del Estado como tipo reactiva. Hay algunas cajas municipales que hay que reconocer, un gran esfuerzo ahí de las cajas municipales de tratar de llegar a ese sector, pero no es suficiente, por eso es que aparece gota a gota, estos créditos, que también nosotros lo advertimos en su momento, que iba a costar la vida de miles de peruanos y como que después de 2 años, lamentablemente nos da la razón la realidad. A ver, saliendo de las críticas y pasando a la parte propositiva, ¿qué plantean ustedes como MIPES para que se pueda incrementar el consumo en el país? Bueno, para comenzar, nosotros estamos pidiendo un shock de consumo, justamente, que va enfocado en 2 ángulos. El primero es el pago de la deuda que tiene el Estado en todos los niveles de gobierno a la micro y pequeña empresa. Nosotros este año logramos que el Congreso de la República aprobara una ley de tal manera que todas las unidades ejecutoras del país reflejaran la deuda que tiene, porque hay que ser honesto, la deuda, los famosos devengados, son facturas que están metidas en el escritorio de un funcionario público en todo el país, ¿correcto? Y no son visibles. Si tú le preguntas al ministro de Economía, ¿cuánto es el consolidado de la deuda que le tiene? Él no sabe, nadie sabe, ¿no? Entonces, esta ley que logramos en el Congreso, que fue aprobada por unanimidad, por mayoría absoluta, ¿no? Fue aprobada y en segunda votación tuvo que ser aprobada por el Congreso porque el Ejecutivo no quiso y no ha sido hasta ahora implementada. Eso nos permitiría conocer cuánto es la deuda y que el Estado pague. Oye, no puede ser que a nosotros nos agarren, paguen los impuestos, pagamos el impuesto de esa factura y esa factura nunca nos la paga el Estado. Entonces, por ejemplo, esa es una medida automática. La segunda, obviamente, el pago de FONAVI. Ahí hay como 5.000 millones de soles que podrían entrar rápidamente al consumo y no estar echando mano a la AFP, que la AFP es el futuro de la gente. O sea, yo estoy de acuerdo que en la época de la pandemia puedan haber soltado algunos fondos de la AFP, pero no puede ser siempre. Cada vez que hay una crisis, ya saquemos la plata de tu bolsillo. De tu futuro. No sale la plata del Estado, sino de tu bolsillo. Claro. ¿No? Y obviamente estamos pidiendo, entre otras cosas, hemos llegado a un oficio a la Presidenta de la República solicitándole también que nos comience a ayudar a ser más competitivos. Por ejemplo, el tema de la valla eléctrica. Hemos pedido hace muchos años que se baje la valla de la electricidad para poder adquirir la electricidad en el mercado libre. Actualmente somos regulados, pagamos lo mismo que paga una casa, o sea, 200 soles mensuales, lo paga, por ejemplo, una panadería que tiene un horno eléctrico que paga 8.000, cuando en el mercado libre, aunque por los problemas climáticos seguramente va a subir el precio en el mercado libre, pero aún así el mercado libre siempre es más barato que el mercado regulado. Esa es una medida que estamos solicitando. La otra es la tributaria. En vista de que la situación económica no va para mejor, sino al contrario, estamos llegando al 1% de crecimiento este año, es necesario que la tregua tributaria que fue, gracias a Dios, y ahí hay que reconocer al ministro de Economía, recogida por él, y este año no subió el impuesto selectivo al consumo, que justamente perjudicaría al sector de bodegas, ¿no? Estamos pidiendo que el próximo año también se evalúe la posibilidad de tener 2 años de tregua tributaria, de tal manera que las MIPES, sobre todo las más vulnerables, que son las bodegas, no se vean obligadas a subir precios por efecto de la subida del impuesto selectivo al consumo. Es una medida sumamente importante. Y la otra, obviamente, va vinculada a que también se incorpore en estas medidas en favor del sector la Contraloría General de la República. Pues no solamente se trata de visibilizar deudas, sino también que hay todo un aparato montado. La Contraloría se preocupa muchísimo en que la licitación salga bien, que los contratos salgan bien, que no hagan adendas. Perfecto, señor Contralor. ¿Y el pago? ¿Quién se preocupa? ¿No? ¿Quién se preocupa en que se cumpla el pago? La ley que dio el congresista Anderson, usted se acordará, del pago a 30 días, lamentablemente fue desmontada a los días por el Ministerio de Economía y quitó de esa ley al sector estatal y solo quedó para el sector privado. Y fue un enorme error. Y el principal deudor es el Estado. Y el principal, así es.
no quiero decir que son perromuerteros, pero realmente se parecen mucho. No, pero muchas veces hay muchos microempresarios que lamentan haber contratado con el Estado porque la factura Te nunca les sale. te pagan luego de 60 días No, a más. y es cierto lo que usted menciona, que el microempresario emite la factura. Por esa factura tiene que rendir y pagar el impuesto, pero la factura no es pagada al instante. Efectivamente. Pasa meses o hasta pasa años, pero el Estado mismo que le está debiendo a ese microempresario ya le cobró el impuesto. Y allí estamos proponiendo, si ustedes ven nuestra nota de prensa, estamos proponiendo que si el Estado no tiene la capacidad financiera de pagarnos en este momento, porque es posible, porque la caja está bien golpeada, obviamente, por la crisis, que nos den certificados, de tal manera que con eso podamos pagar impuestos. O sea, si me deben a mí 20.000, bueno, dame 10.000 en certificado, 10.000 en efectivo, o dame el 70% y el 30% o el 80%, pero dame algo. Porque en este momento nuestro problema es el pago de... Por ejemplo, ¿puedo pagar yo reactiva con eso? ¿No? Porque recuerda que el Estado lo está garantizando. Entonces, realmente hay mecanismos creativos que el Estado podría implementar para ayudar en esta grave crisis que se encuentran las MIPES. Y ojo, cuando hablamos de MIPES hablamos de empleo, porque una MIPE que salen de trabajar 10 trabajadores. O sea que mira, son empresarios. Sí, somos empresarios, pero detrás de nosotros están los trabajadores. Y como las MIPES somos MIPES familiares normalmente, el 60 o 70% de los trabajadores son nuestras familias. Ahora, cambio climático. El precio del limón ha subido, otros insumos, cevicherías, pequeñas cevicherías, no solamente aquí, sino en las regiones del país. El turismo, la gente viene para comer la gastronomía nacional. Hay un plan de prevención, se ha anunciado un plan de prevención. El fenómeno del Niño va a golpear y va a golpear muy fuerte. Nosotros hemos propuesto, ya de hace varios meses venimos con esta propuesta, inclusive la última vez que estuve por aquí lo mencioné, sobre el tema del seguro contra desastres naturales, ¿no? Yo creo que el Estado podría hacer un gran esfuerzo, va a salir mucho más barato y obviamente el sector privado, los MIPES pueden también copagar obviamente la prima, de tal manera que cuando venga esta desgracia natural pueda haber alguien que te diga, oye, acá está la plata, repon tu máquina, oye, perdiste mercadería, acá te repongo la mercadería, porque realmente no podemos seguir pues esperando a ver qué pasa, cuánto fue el cálculo del desastre y ver cuántas MIPES han sufrido. Yo creo que el seguro, que en este momento lo tiene el sector agrícola, debería también ser para la micro y pequeña empresa que está, como te repito, muy golpeada en todo el país. ¿Y qué expectativa tienen ustedes frente al escenario del Niño global? Bueno, están preparándose. Yo sé que las MIPES están tomando las previsiones, por ejemplo, las que están vinculadas al sector de alimentación, tipo bodegas o mayoristas, están adquiriendo un poquito más de cantidad, porque obviamente lo primero que se corta es las carreteras. Entonces están mejorando sus almacenes para poder evitar de que el agua pueda malograr los productos y están invirtiendo un poco más de su bolsillo, espero que no de gota a gota, pero de su bolsillo están invirtiendo un poco más para tener mejor stock. Y hay que recordar, y ahí yo creo que Defensa Civil debería trabajar con el sector bodeguero, es que las bodegas son parte de la seguridad alimentaria del país y hasta ahora no lo queremos reconocer, ¿no? Cuando llega el Defensa Civil o llega la ayuda del Estado, ya la bodega terminó su stock porque tiene que ayudar a sus vecinos. Entonces, en la medida que no reconozcamos que el sector privado, en este caso el sector de la micro y pequeña empresa, es un aliado importante en tiempos tan difíciles, realmente el Estado no va a tener mecanismo para ayudar a la población. Yo creo que ahí tenemos una gran tarea por hacer y en el norte hay más de 150.000 bodegas en todo el norte. O sea, imagínate, y están en todos los lugares del país, el más olvidado, ahí tienes una bodeguita. Y realmente yo creo que ahí sería extraordinario que el MIDIS, que sería obviamente para nosotros el articulador, para poder lograr que las bodegas se incorporen en este sistema. ¿Una próxima reunión con el gobierno? Bueno, hemos solicitado muchas veces reuniones con la presidenta. Nos ha recibido, no puedo negar, el ministro de Economía, nos ha recibido también el ministro de Producción. Y creo que hemos tenido muy buen diálogo, tanto es así que logramos que el ministro entendiera que no subir el selectivo al consumo era lo más apropiado este año y esperemos que lo vuelva a entender para el próximo, ¿no? Pero lamentablemente hay que ser honestos. Hay quien debe tomar decisiones políticas es la presidenta de la República y el presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros ha demostrado ser un excelente operador político, pero yo creo que ya debe saltar de esa función y dedicarse a articular con sus ministros para atender la grave crisis que está viviendo el país. Ya basta pues de conflictos políticos. Ya creo que las aguas para ellos están, para las 131 personas
que son las que fueron elegidas para gobernar, ya están tranquilos, están asegurados su sueldo hasta el 2026. Ahora dedíquense a nosotros, a los que votamos por ellos y gobiernen en favor de la población. Pero que no lo están haciendo, la No lo están haciendo, por eso se los estoy pidiendo, obviamente. No lo están haciendo bien. Muchísimas Bien. gracias. No, gracias a ustedes por la Gracias. oportunidad. Gracias, bienvenido siempre. Gracias a Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas del Perú.